Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien como siempre. Para los que no me conocen todavía, me presento. Mi nombre es Lorena Puebla Hernández. Soy abogada en Madrid y soy la fundadora de Proyecto Justicia. Como cada comienzo de año, quiero actualizarlos sobre uno de los procedimientos que más llevamos en Proyecto Justicia y creo que eso se nota por la cantidad de contenido que tenemos subido en el canal acerca de este tema. Y este es, la autorización de residencia para teletrabajadores de carácter internacional o más comúnmente es conocido como nómadas digitales. Como muchos saben por el contenido que hemos subido y porque nos siguen hace mucho tiempo, en Proyecto Justicia no solamente estamos especializados en la parte migratoria de este proceso, también llevamos la parte fiscal, que es tan importante y de hecho es una de las consultas más comunes que tenemos a día de hoy, por lo que nuestras asesorías al respecto abarcan todos los aspectos de este trámite y siempre intentamos transmitirlo desde esa visión global, no solo migratoria sino fiscal. Y aunque no haya salido una instrucción nueva de este proceso en los últimos meses, sí que han ocurrido variaciones dentro de la tramitación de la solicitud. Eso lo vamos viendo pues en el día a día, por el volumen obviamente de solicitudes que manejamos, pues podemos establecer criterios que han cambiado. Sobre todo en cuanto a lo que se acepta o no, cómo se deben presentar los documentos y sobre todo las opciones que tenemos actualmente para nómadas que son freelance, aquellos que son propietarios de su propia empresa y aquellos que trabajan por cuenta ajena, que digamos que son los supuestos de acceso a esta solicitud. Y también, en cuanto a los medios económicos que se piden actualmente, factor fundamental en la tramitación de esta residencia. ¿Qué pasa a día de hoy si no llego a los medios económicos que se solicitan para el nómada? ¿Puedo complementar estas cantidades con ahorro? Eso lo voy a responder hoy. La cuestión sobre los pasos que debemos dar tras la concesión de la residencia y los impuestos. Para este año 2025 elaboraré un vídeo que publicaré posteriormente, quería incluirlo en este mismo, pero vi que se me iba a hacer un vídeo interminable, así que lo voy a dividir en dos. Voy a hablar de las novedades migratorias y después de las novedades fiscales. Así que en resumen, quédense hasta el final. Si quieren saber los requisitos actualizados al año 2025 de esta autorización, forma de presentar los documentos, tiempos de demora, beneficios sobre todo de esta autorización y en general los datos relevantes que no pueden pasar por alto si quieren tener una solicitud exitosa. Pero antes de empezar me gustaría, como siempre hago, recordarles a aquellos que no lo saben y contarles a aquellos que no lo saben que en Proyecto Justicia tenemos un grupo de Telegram que para nosotros es muy importante, se llama Emigrantes, donde entre los abogados que forman parte del equipo de Proyecto Justicia y los miembros de la comunidad de migrantes en España, vamos resolviendo las dudas frecuentes que surgen en el día a día de los integrantes. Así que si quieren formar parte de una comunidad que cada día crece más, no dejen de inscribirse. Les voy a dejar como siempre el enlace en la descripción del vídeo. El grupo no solamente es para consultas migratorias, también se pueden publicar datos relevantes que favorezcan a la comunidad como ofertas de empleo, alquileres, etcétera. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a empezar con los beneficios que obtendremos al obtener esta autorización de residencia. En primer lugar, debemos tener en cuenta que es una autorización que nos dará el derecho a 3 años de residencia en España. Eso sí, esto tiene sus matices, no es en todos los casos, por lo que cada caso se analizará individualmente, pero quédense con que el máximo de tiempo que podemos obtener, si hacemos las cosas bien, son 3 años de residencia en los que nos olvidamos de renovaciones y trámites migratorios. En general, para poder lograr los máximos beneficios con esta autorización, se mantiene lo que les he dicho siempre. La solicitud debemos hacerla desde España, entrando como turistas o desde otros estatus legales, como por ejemplo puede ser el estar como estudiante, acompañante del estudiante, o tener alguna otra autorización que querramos cambiar a la residencia para nómadas digitales, como puede ser también, por ejemplo, una visa no lucrativa, una residencia no lucrativa. Entonces, opciones hay muchas. Ojo que esta autorización es incompatible con la solicitud de protección internacional. Así que si estás como solicitante de asilo, no podrás postularte a esta solicitud de residencia como a ninguna otra tras la reforma del reglamento de extranjería. Así que ojo con esto. La solicitud, como siempre les he nombrado, no se hace ante extranjería. Se hace ante la unidad de grandes empresas con un certificado digital. No se omiten presentaciones presenciales en España. Este organismo solamente se encuentra en Madrid, así que independientemente de dónde vayamos a residir, la solicitud hay que hacerla aquí en la capital. Una vez que nos conceden la autorización,
El siguiente paso es hacer la toma de huellas y este trámite sí lo haremos en la comisaría de policía que nos corresponda por donde nos encontremos residiendo en ese momento. De hecho, casi ninguno de nuestros clientes en realidad viene a Madrid. Casi todos nuestros clientes por lo general se van a zonas donde hay playa. Entonces, por eso no hay ningún tipo de problema. Se presenta la solicitud aquí con la firma digital del abogado y luego la toma de huellas donde ustedes residan. Y por otro lado, debemos tener en cuenta que para que se nos otorgue el máximo tiempo, como les comentaba anteriormente, que son los 3 años, si somos trabajadores por cuenta ajena o freelance y tenemos contratos independientes, esos contratos deben ser a tiempo indeterminado. Entonces, esto ténganlo en cuenta, porque es decir, si por ejemplo tenemos un contrato de 1 año, la unidad de grandes empresas, el criterio que sí es que nos otorgará la residencia por ese tiempo, por 1 año. Si queremos garantizarnos el máximo tiempo posible, vamos a tener que acreditar eso, en el contrato a tiempo indeterminado, tanto si somos freelance como si somos trabajadores por cuenta ajena. En resumen, la mejor opción va a ser presentar el proceso desde aquí, desde España. Hay más facilidades, más seguridad jurídica y el tiempo de demora en resolver esta solicitud sigue en torno a los 20 días, entre 20 y 30 días aproximadamente si hay algún requerimiento. Por no hablar de que a día de hoy muchos consulados todavía no se han actualizado de este proceso, a pesar de que es una autorización que entró en vigor hace muchísimo tiempo. Así que tengan en cuenta que los requisitos y circunstancias del proceso que voy a nombrar hoy es para presentaciones en España. Entonces, no obstante, también decirles que en Proyecto Justicia con nuestros clientes empezamos a trabajar mucho tiempo antes de la entrada a fin de ganar el máximo tiempo posible, de tal forma que cuando entren en el territorio español solamente sea aportar el pasaporte con el sello de entrada y comenzar el proceso. Esto es crucial en estos casos porque aparte del trámite en la UGE, tendremos que realizar, como les comentaba anteriormente, el de la toma de huellas para confección de la tarjeta de residencia en la policía, y eso pues según donde nos encontremos puede demorar más o menos. En ciudades como Madrid, por ejemplo, Barcelona es un poco más complicado. Si vivimos en ciudades pequeñas pues será un poco más fácil, así que hay que analizar cada caso. No obstante, tengan siempre en cuenta que si se pasa el periodo de estancia legal en España y aún no nos han respondido de este proceso, es decir, porque no lo iniciamos apenas llegar, no pasa nada. Es decir, nosotros podemos permanecer en el territorio español sin ningún tipo de inconveniente hasta que ese proceso se resuelva, porque tendremos un justificante de presentación y estaremos en medio de un proceso migratorio. Recuerden, muy importante, que esta autorización nos ayudará a computar el tiempo que necesitamos acreditar para solicitar la nacionalidad española por residencia. De hecho, muchos de nuestros clientes solicitan esta autorización no con el fin de quedarse en España, sino para poder acceder a un pasaporte europeo lo antes posible y trabajar de esa forma sin problema en otros países de Europa. Por no hablar, recuerden de que, como siempre les digo, podremos incluir acompañantes, es decir, a nuestro cónyuge o pareja, de hecho, a nuestros hijos menores y mayores si demostramos que están a nuestro cargo, y también a nuestros padres si demostramos que están a nuestro cargo. Y ojo que los acompañantes del nómada sí tendrán autorización de residencia y trabajo en España, es decir, por todo el tiempo que se otorga la residencia. Y esta autorización de trabajo, importante recalcarles que puede ser tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, no hay una limitación, aparte de que estarían también computando el tiempo que necesitan para solicitar la nacionalidad española por residencia. El titular, que es el nómada, tendrá una autorización de trabajo limitada a trabajar como autónomo en España o freelance, con un límite de facturación del 20% sobre su volumen de facturación total. Aunque esto en la práctica, es muy complicado de controlar porque no son los mismos organismos, es decir, es la UGE la que otorga la residencia, luego los impuestos van por otro lado, pero ahí no nos vamos a meter ahora. Y por todo lo nombrado, en resumen, es fundamental mantener las condiciones de acceso a esta residencia, ser transparentes y mantener la buena fe. Así no tendremos problemas para hacer la renovación de la autorización si fuera necesario después de ese tiempo, es decir, al pasar los 3 años o al solicitar la nacionalidad española por residencia. Además, al trabajar desde España y pagar impuestos en el país, vamos a hacer un historial que nos permitirá acceder, por ejemplo, a préstamos, a comprar propiedades, a lo que es también préstamos hipotecarios, es decir, adquirir una vivienda con más facilidad. Podremos también comprar vehículos a crédito porque vamos a tener ese historial en España de ingresos. Entonces vamos a tener muchas ventajas, y con el pago en la seguridad social cubriremos la cotización para lo que es la jubilación en España, la baja por paternidad o maternidad. Podemos incluir a los beneficiarios, es decir, a ciertos beneficiarios, no a todos,
con el pago de nuestra cuota en la seguridad social y contingencias como por ejemplo incapacidades, entre otras muchas ventajas. Entonces, bueno, yo creo que he hecho una introducción más que extensa, ya me ha llevado 10 minutos, así que vamos a hablar de qué requisitos necesitamos acreditar para solicitar esta residencia en España en el año 2025. En primer lugar, con respecto a esto, especificarles que esta autorización no es solamente para personas que trabajen en el mundo de la tecnología, que es pues una creencia bastante común. Hemos tenido muchos clientes del sector tecnológico, por supuesto, pero también hemos tenido de clientes otros profesionales como abogados que pueden trabajar a distancia, profesores, médicos, comerciantes y un largo etcétera. Tampoco es solamente para personas que estén contratados por una empresa necesariamente, o sea, un freelance que tengan como clientes empresas. En efecto, esa es una autorización a la que podremos acceder también, es decir, si tenemos pues esos varios clientes internacionales, varias empresas, clientes internacionales, esto sería el supuesto freelance, y con internacional me refiero obviamente a que nuestros clientes, es decir, la empresa para la que trabajemos o nuestros clientes que sean empresas o personas físicas, no se pueden encontrar en España. También, es decir, si hacemos trabajos, como les comentaba, por cuenta propia, con varios clientes personas físicas, es decir, pueden ser clientes empresas, clientes personas físicas o ser trabajadores por cuenta ajena, les reitero, siempre con el contrato correspondiente que acredite ese vínculo. Y por último, es decir, es una autorización a la que podremos acceder también si somos dueños de nuestra propia empresa y que por supuesto esta empresa no se encuentre en España. Obviamente, según el supuesto de acceso, pues la documentación que tendremos que aportar es acorde al caso. No obstante, aquí les daremos algunas líneas generales, pero siempre cada caso se analiza individualmente. Entonces, teniendo esto en cuenta, debemos tener claro que la residencia nómada es como un rompecabezas donde todo tiene que cuadrar, sobre todo lo referente a los datos económicos y los datos de seguridad social. Por lo que para poder desglosar en los requisitos voy a centrarme primero en esos requisitos imprescindibles económicos y de seguridad social, y luego pues la documentación accesoria, que es mucho más fácil de aportar. Partiremos en este caso del importe de facturación que debemos acreditar a día de hoy para la solicitud de esta residencia. En este caso, pues por el nómada hay que acreditar aproximadamente 31.752 euros brutos anuales, por el primer acompañante 11.907 euros brutos anuales adicionales a eso, y cada acompañante adicional al primero serían 3.969 euros brutos por cada uno de estos miembros. Así que les reitero, estas cantidades son anuales. Esta facturación no tiene por qué ser todos los meses la misma. De hecho, muchos de nuestros clientes nómadas tienen una facturación variable. Lo que debemos demostrar a través de ese contrato de trabajo es el contrato de trabajo que aportemos, y de al menos los 3 últimos ingresos, es que vamos a llegar a esa facturación anual, es decir, porque lo que se piden como tal son 3 meses de antigüedad. Entonces, o lo que es lo mismo, aportar las últimas 3 transferencias bancarias. Si somos empresa, se demostrará a través de las declaraciones de impuestos y movimientos bancarios. Aunque si nos presentamos como dueños de empresa, nosotros siempre recomendamos aportar un año completo de movimientos bancarios y declaraciones de impuestos. Por lo que, en resumen, para acreditar los requisitos más importantes, es decir, debemos aportar obviamente el contrato, que es lo que crea ese vínculo. Si somos trabajadores por cuenta ajena o autónomos, este requisito es imprescindible, absolutamente imprescindible, porque es lo que garantiza que vamos a tener ese vínculo a largo plazo. Si nos presentamos como propietarios de empresa, pues tendremos que acreditar la propiedad de esa empresa a través de las escrituras de constitución en el registro de mercantil, obviamente apostilladas. Adicionalmente, como les dije, las declaraciones de impuestos que muestren la facturación, y se apoyará, por supuesto, en los movimientos bancarios. Para trabajadores por cuenta ajena y freelance, pues los movimientos bancarios que deben acreditar que las transferencias te las hace la empresa que sale en el contrato. Obviamente, como les dije, es un rompecabezas donde todo tiene que cuadrar. En el caso de los propietarios de empresa, tener en cuenta que para que se nos considere propietario 100% debemos tener al menos el 50% de las participaciones o acciones de dicha empresa. Si no es el caso, hay soluciones. Todo es cuestión de cambiar el planteamiento y el enfoque. Ya hemos tenido casos de esta índole, pero no me quiero extender demasiado. En el caso de trabajadores y freelance, deben aportar al menos, como les dije, las 3 últimas transferencias bancarias de la empresa o de las empresas con las que tienen dichos contratos. Y esto lo reitero porque es importantísimo que estas transferencias estén a nombre de la empresa que sale en el contrato. Es decir, no puede haber
aquí ninguna duda. Nosotros hemos tenido casos en los que esto no se cumple, pero hemos podido explicarlo en el informe que presentamos adicionalmente, por qué no sale la empresa, es decir, que sale en el contrato y aportamos documentación adicional. Por eso les digo que cada caso se analiza individualmente. También les recomiendo, es decir, como aportación adicional a los que son freelance o autónomos, que son la mayoría, pues presentar facturas o recibos que presenten a sus clientes, y también será un gran apoyo el ya estar dados de alta como trabajadores por cuenta propia en nuestro país de origen. En cuanto a los medios, en Proyecto Justicia, de hecho siempre, es decir, como les comentaba, hacemos el informe económico explicando las circunstancias económicas del cliente concreto para facilitar lo que es la comprensión al funcionario que recibe esta solicitud. Esta iniciativa hasta el momento ha dado muy buenos resultados, porque muchas veces hay mucha documentación internacional, muchas transferencias de diferente tipo, y eso pues es difícil de entender, pero nosotros lo sintetizamos en un informe que es lo que le damos al funcionario. Pero lo que me interesa sobre todo es que se queden con el dato de que si somos freelance o trabajadores debemos demostrar al menos 3 meses de antigüedad con nuestra empresa, con nuestros clientes. Pero el contrato o los contratos deben ser claros en cuanto a las cantidades que cobraremos anualmente, y deben ser a tiempo indeterminado para garantizar el máximo beneficio. Por otro lado, la empresa, es decir, la empresa que sea nuestro cliente o empleadora, debe tener más de 1 año de antigüedad para que se considere viable este proceso. Esto es para todos los supuestos, es decir, la empresa siempre con la que estamos vinculados siempre tiene que tener al menos 1 año de antigüedad. Otra de las grandes novedades que les queremos contar es que a día de hoy, cuando no se llega al importe exacto que se pide en lo que es facturación, nos están dejando de acreditar este requisito con ahorros complementarios. Eso sí debemos tener en cuenta que es cuando nos falta, digamos, poco para llegar al importe que se requiere, por lo que hay que analizar cada caso individualmente. Si cobramos realmente muy poquito, pues tenemos muy pocas posibilidades, aunque tengamos muchos ahorros. En general, teniendo bien estructurado esto del origen de los medios económicos, teniéndolo bien explicado y acreditando que lo recibimos en una cuenta o cuentas a nuestro nombre o a nombre de nuestra empresa si nos presentamos como propietarios de empresa, lo que queda es dejar zanjado ya el tema de la seguridad social, que es el segundo punto más importante. Aquí tienes que tener en cuenta que si eres propietario de tu propia empresa o freelance, es decir, en España es sencillo, es decir, te postularás con un compromiso de alta en la seguridad social como autónomo una vez se conceda la autorización de residencia. En Proyecto Justicia facilitamos este modelo a nuestros clientes y básicamente depende de la firma del cliente, es muy sencillo. Entonces, con este documento firmado tendríamos más que cumplido este requerimiento de la seguridad social. Cuando se complica es cuando somos trabajadores por cuenta ajena, y porque ahí se dan varios supuestos. Está el caso de que provengamos de un país que tiene convenio bilateral de seguridad social con España. Entonces ahí tenemos la opción de presentar el modelo que debe estar sellado o timbrado, es decir, el modelo de convenio que está disponible en la web de la Seguridad Social. Eso se timbra, se sella, se apostilla y se presenta. No obstante, aunque exista convenio, algunos países son realmente complicados para tramitar este formulario, ya que en el propio país de origen no te lo sellan, no te lo timbran, no te quieren hacer el trámite. Entonces es complicado que se acepte también aquí en la unidad de grandes empresas, por lo que es algo que debemos analizar individualmente. Entonces, dependiendo del cliente de dónde nos diga que es, nosotros podemos plantear la viabilidad de hacerlo así o cambiar el enfoque. Entonces hay que ver, como les dije, qué es más conveniente en cada caso. Si estamos en el caso de que somos trabajadores por cuenta ajena y venimos de un país que no tiene convenio de seguridad social con España, es aún más complicado, debido a que habrá exigencias de que la empresa, pues, es decir, que nos contrata, que nos tiene contratados, se dé de alta en el sistema de seguridad social en España. Y como muchas veces les digo, hay cosas que, aunque estén previstas en la norma, no significa que sean aplicables en la práctica, porque en la práctica pues ninguna empresa va a pasar por todo ese proceso burocrático que es larguísimo, que es carísimo, para tener pues a un nómada trabajando desde España. Así que es un supuesto que existe, pero realmente no se va a aplicar. Y hay que idear otras estrategias, que en algunos casos pues lo hemos hecho. Hemos dicho, vamos a hacer un cambio de planteamiento, una modificación del contrato en origen, pasar de cuenta ajena a ser contratista, es decir, freelance para esa misma empresa. Hay muchas soluciones. El seguro médico como tal no va a ser un requisito necesario, ya que, como ven, si somos freelance o empresarios, asumiremos el alta en seguridad social una vez se nos conceda la autorización de residencia. Y si somos trabajadores por cuenta ajena, irá cubierto por la empresa
o lo estipulado en el propio convenio. Entonces aquí, como les he dicho reiteradamente, hay que analizar caso por caso. La instrucción que regula actualmente lo que es este proceso de residencia nómada establece un supuesto de necesidad de seguro que es poco común. Habla de que es aplicable para personas que estén amparadas por un convenio de seguridad social, pero que no tengan esta cobertura específica cubierta. Entonces, realmente en Proyecto Justicia hasta ahora no hemos tenido este tipo de casos, con lo cual resulta difícil aplicarlo y también saber cómo se tomaría si lo presentáramos así en la unidad de grandes empresas. Una vez tengamos todo esto bien acreditado, para no extenderme más en este tema de la seguridad social, ya que, como les dije, es muy subjetivo, se analiza caso por caso. El resto de los requisitos como tal, si tenemos los medios económicos como les comenté en un principio y la seguridad social bien cuadrada, el resto será mucho más sencillo, ya que debemos aportar el registro mercantil de la empresa con la que estemos vinculados. Si tenemos varios clientes, pues la que nos proporcione más ingresos. Si es nuestra propia empresa, pues la de nuestra propia empresa. Ese registro mercantil debe estar legalizado o apostillado. Este documento debe acreditar que la empresa tiene más de un año de antigüedad, como les dije. En caso de que no se pueda conseguir, hay otras alternativas que podemos recomendar, dependiendo del país de origen de esa empresa y de la situación que estemos tratando. Que ya hemos tenido casos en los que no ha sido posible conseguir el registro mercantil y se han aportado otros documentos, pero también depende del caso. Debemos tener el permiso de teletrabajo de la empresa en los casos en los que corresponda, o si no, un documento explicativo donde conste cómo se va a llevar a cabo la actividad laboral en España. Obviamente los antecedentes penales legalizados o apostillados acorde a los convenios internacionales. Entonces, en este caso, pues es ver cada país, la vigencia de cada antecedente. Recuerden que siempre tienen que estar vigentes, actualizados, normalmente como mucho 3 meses de antigüedad. Este requisito de los antecedentes debemos aportarlo tanto para nosotros como para nuestros familiares, es decir, que añadamos a la solicitud que sean mayores de edad. Debemos aportar también una declaración jurada de no tener antecedentes penales. Este tipo de modelos en Proyecto Justicia lo facilitamos nosotros a nuestros clientes porque ya los tenemos redactados. Obviamente sabrán que hay que acreditar que tenemos una titulación relacionada con la actividad que vayamos a realizar. Ese título también debe estar legalizado o apostillado, o acreditar al menos 3 años de experiencia en el sector que estamos ejerciendo si no contamos con ninguna titulación. La forma de acreditar estas circunstancias dependerá de cada caso concreto, es decir, porque acreditar 3 años de experiencia no será lo mismo para unas personas que para otras y hay que ver qué documentos son factibles según el caso. Hay muchas formas de hacerlo, desde luego. Nosotros recomendamos en cualquiera de los casos además aportar un currículum. Entonces, teniendo esto no va a haber problema. Si venimos con acompañantes, recuerden que hay que acreditar los vínculos, es decir, certificado de matrimonio, actualizado, apostillado, tal como se exige, traducidos todos los documentos, obviamente que no estén en español, todos los que he nombrado que no estén en español hay que traducirlos por traductor jurado. Entonces eso es muy importante, certificado de nacimiento de nuestros hijos, legalizados o apostillados. También si traemos a nuestros padres, pues nuestro propio certificado de nacimiento. Y aquí tengan en cuenta que si vamos a incluir a nuestros ascendientes o hijos mayores de 21 años, hay requisitos adicionales que debemos aportar, ya que en estos casos debemos demostrar que están a nuestro cargo. Y en este punto no puedo extenderme mucho más porque las aportaciones, es decir, dependerán mucho del caso concreto. Y la demostración de estar a cargo no está como tal escrita en esta norma, así que queda un poco a criterio del funcionario. Entonces podemos dar una orientación de los documentos que se pueden aportar, pero siempre estamos a expensas de que nos pueden requerir documentación adicional. Actualmente decirles que no nos están exigiendo ahorros en concepto de IPREN al incluir a los familiares, algo que ya les había comentado en vídeos anteriores y que es excelente, porque aunque muchos nómadas podían acreditar facturación, tenían dificultades serias para acreditar ahorros, así que por ese lado pueden estar tranquilos. El importe de la tasa se sigue manteniendo en 73,26 euros por cada solicitud y la confección de la tarjeta de residencia tiene un coste de 16,08 euros aproximadamente. Entonces eso como tal son las tasas del proceso más lo que obviamente les cuesta a ustedes sacar registro mercantil, certificados de antecedentes penales, apostillas en sus países, para que más o menos se puedan hacer una idea del coste del proceso. Obviamente, como en todo proceso migratorio, debemos aportar siempre nuestro pasaporte en vigor si lo hacemos desde España con el sello de entrada en España, y cumplimentar correctamente los formularios de solicitud. En nuestro caso, pues lo hacemos siempre por nuestros clientes en Proyecto Justicia.
Importante también, llegados a este punto, aclararles lo que no necesitamos para este proceso en España. Decirles que no necesitamos un número NIE, ya que se asignará automáticamente por parte de la unidad de grandes empresas cuando presentemos todo el expediente. Al contrario que en consulados, que hay consulados donde me consta que sí te piden tramitar el número NIE antes de tramitar la solicitud. Tampoco necesitamos una dirección para hacer esta solicitud. De hecho, en Proyecto Justicia siempre hacemos las solicitudes con la dirección del despacho, pero ya cuando salga la resolución favorable del proceso, vayamos a hacer la tarjeta de identidad de extranjero, como les comentaba anteriormente, sí que debemos estar empadronados, es decir, en lo que va a ser nuestro domicilio en España, o tener la autorización de alguien que cuente con su propio domicilio para acudir a policía y hacer la toma de huellas. Así que eso es muy importante porque tenemos ese plazo que tarde en resolver la unidad de grandes empresas para buscar ese domicilio en el que empadronarnos, así tener ese certificado y cuando nos salga la resolución favorable hacer la tarjeta de residencia sin problema. El proceso, como les comentaba, sigue demorando entre 20 y 30 días aproximadamente, así que es muy rápido comparado con otros procesos migratorios en España y en otros países de Europa. Y luego, pues la cita de toma de huellas, la tardanza dependerá mucho de dónde nos encontremos residiendo. Cuando dispongamos de la tarjeta de identidad de extranjero, ya la tengamos en nuestras manos, si somos empresarios o freelance, es cuando debemos hacer frente a los compromisos que adquirimos para hacer esta solicitud de residencia en España. Es decir, darnos de alta en Seguridad Social, en Hacienda y hacer las correspondientes declaraciones de impuestos. Es aquí donde debemos determinar el régimen que nos es aplicable, ya que según el caso pues podremos acogernos al régimen fiscal del impuesto de la renta de los no residentes, o en algunos casos pues tendremos que tributar por el régimen general en España. Nosotros también tenemos la asesoría fiscal disponible por si tienen dudas solamente con respecto a este punto. En todo caso, es decir, la duda más frecuente de los nómadas que me encuentro en asesoría es cuánto se pagará en impuestos. Entonces, como les comentaba al principio, aunque tenemos numeroso material en el canal orientado en este sentido, haré una actualización en un vídeo próximo sobre este tema, ya que si hablamos de ello ya es que se va a quedar un vídeo interminable, porque los impuestos es una materia aparte completamente. Les reitero una vez más que todo lo que les he comentado en este vídeo es para hacer la solicitud de esta residencia desde España. Si ustedes están pensando hacerla desde el consulado, todo lo que les he nombrado aquí puede variar demasiado. Es decir, recuerden que los consulados disponen de un margen discrecional para cambiar ciertos criterios de aplicación de las normas que se establecen en España en cuanto a lo que es, trámites migratorios. Por ahora termina la explicación de estas novedades. Sé que se ha quedado un poco largo, pero bueno, espero que les haya sido útil. Les he hablado pues muy generalmente, como les he dicho varias veces durante el vídeo. Es crucial analizar cada caso concreto porque cada persona tiene una situación concreta, luego están las normativas internacionales, cada persona viene de un país diferente, así que bueno, quédense con que este vídeo es una orientación muy general de lo que es este proceso migratorio. Recuerden que esta autorización tiene muchos beneficios, que realmente vale la pena porque vamos a tener un pasaporte europeo bastante rápido. España es el país que más facilidades nos da en ese sentido, así que creo que vale bastante la pena. Por hoy me despido para no postergar más este vídeo. Les deseo pues un excelente día, una excelente semana. Nos vemos pronto, nos vemos en Telegram también si se apuntan al grupo, o pues, me pueden dejar las dudas en los comentarios. Hasta luego.